Tema 4. Título 3. De las Cortes Generales. Introducción. Las Cortes Generales obedecen a un sistema bicameral y se componen, por tanto, de Congreso de los Diputados o Cámara Baja y Senado o Cámara Alta, las cuales conjuntamente conforman las Cortes Generales, las cuales constituyen uno de los tres poderes del Estado, concretamente el poder legislativo, y su misión consiste en representar al pueblo español. Las Cortes Generales ejercen otras funciones constitucionalmente consagradas, como por ejemplo el control de la acción del gobierno, las funciones correspondientes en relación con la corona y la intervención en asuntos que afectan a las relaciones internacionales. La diferencia entre ambas cámaras radica en que concretamente el Congreso de los Diputados o Cámara Baja representa a todos los ciudadanos, mientras que el Senado o Cámara Alta representa a los diferentes territorios que constituyen el Estado español. Dicho bicameralismo es asimétrico, en el sentido de que, dada la preponderancia que otorga la Constitución a la Cámara Baja o Congreso de los Diputados sobre la Cámara Alta o Senado, queda clara la preeminencia del Congreso como una verdadera cámara de aprobación sobre el papel secundario que desarrolla el Senado como una simple cámara de reflexión, con excepción de determinadas competencias que le son atribuidas exclusivamente, como las previstas en el artículo 155 de la Constitución, en relación con las obligaciones de las comunidades autónomas. Las Cortes Generales funcionan en un sistema de autoorganización, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista financiero, puesto que aprueban sus propios reglamentos internos y elaboran sus propios presupuestos. Además, las Cortes Generales ejercen otras funciones de carácter no legislativo, como por ejemplo: 1. La prestación de juramento al rey y el príncipe heredero. 2. La declaración de la guerra y la firma de la paz. 3. La convocatoria de referéndum. 4. El nombramiento de determinados altos cargos del Estado. Régimen de incompatibilidades. El artículo 70 recoge las situaciones de incompatibilidad y, por tanto, de inelegibilidad de los miembros de las Cortes Generales, es decir, diputados y senadores, señalando que la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso: a los componentes del Tribunal Constitucional; b. a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno; c. al Defensor del Pueblo; d. a los magistrados, jueces y fiscales en activo; e. a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo; f. a los miembros de las juntas electorales. Siempre se encuentran sujetas a control de los jueces las actas y credenciales de los diputados y senadores, al establecerse que la validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral. En concreto, la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, la cual añade en su artículo 155 otros supuestos de incompatibilidad, tales como: 1. El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. 2. Los miembros del Consejo de Administración del Ente Público de Radiotelevisión Española. 3. Los miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno o de cualquiera de los ministros y de los secretarios de Estado. 4.
los delegados del Gobierno en los puertos autónomos, confederaciones hidrográficas, sociedades concesionarias de autopistas de peaje, Comisión de Planeamiento y Coordinación, COPLACO, y en los entes mencionados en el párrafo siguiente. 5. Los presidentes de los consejos de administración, consejeros, administradores, directores generales, gerentes y cargos equivalentes de entes públicos, monopolios estatales y empresas con participación pública mayoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma, y de las cajas de ahorro de fundación pública. Por su parte, el artículo 157 de la citada Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general establece un régimen de incompatibilidad en el desempeño de los cargos de diputado y senador, los cuales se habrán de desempeñar en régimen de dedicación absoluta, no pudiendo desempeñar estos cargos ningún tipo de responsabilidad en cualquier actividad profesional, sea de índole pública o privada, ni de pertenecer a la función pública o puesto que figure en los presupuestos de los órganos constitucionales o de cualquier tipo de administraciones públicas. No pueden, asimismo, percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de diferentes órganos constitucionales o administraciones públicas, así como ser perceptores de pensiones de clases pasivas o régimen público de la seguridad social de manera simultánea. El artículo 83 especifica cuáles son las limitaciones a las leyes de bases, es decir, aquellas que desarrollan delegación legislativa, señalándolas al decir que las leyes de base no podrán en ningún caso a. Autorizar la modificación de la propia ley de bases, o sea, no podrá atentar contra sí misma. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. No puede dictar normas que posteriormente influyan sobre la propia ley de bases, pues como se dijo, la delegación legislativa por parte de las Cortes a favor del Gobierno se agota en el momento en que se publica la ley de bases o la ley ordinaria. El artículo 84 nos habla de la contradicción entre delegación legislativa y proposición de ley, pues son conceptos evidentemente diferentes. Ya hemos explicado antes qué significa delegación legislativa, mientras que proposición de ley, como avanza más adelante el artículo 89, es una proposición para que se elabore una determinada ley, proposición que nace de las cámaras o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Establece este artículo 84 que cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Es decir, que una proposición que contravenga el contenido de una delegación legislativa que esté en vigor permite al Gobierno rechazar dicha proposición de la Cámara, porque está contradiciendo a la delegación legislativa. O bien, cabe que si se pretende llevar adelante como sea esa proposición de ley de la Cámara que se trate, existe la posibilidad de que la ley de bases o ley ordinaria, a través de la cual se lleva a cabo la delegación legislativa, sea derogada en todo o en parte, para poder dar salida definitiva a la proposición de ley de la Cámara. El artículo 85 regula los decretos legislativos definiéndolos como las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos, es decir, el Gobierno, por medio de decretos legislativos, pone en marcha una serie de disposiciones legales sobre determinadas materias, disposiciones estas que le son delegadas por las Cortes